En el corazón ardiente del Oriente Medio, el cielo nocturno se convierte en un lienzo de fuego. Las bombas caen como relámpagos desgarrando la oscuridad. Sirenas aúllan como lamentos antiguos, y familias enteras, con el alma en vilo, corren hacia refugios subterráneos. Cada paso es un suspiro de miedo, cada explosión, una oración silenciosa por sobrevivir. La paz, una palabra hermosa pero lejana, parece un sueño roto. Este no es solo un conflicto moderno, es una herida ancestral, que sangra desde hace milenios. Para entender la guerra de hoy, hay que mirar atrás, mucho más atrás, hasta una promesa sagrada, que marcó el comienzo de todo. Mucho antes de que las fronteras fueran trazadas, mucho antes de que existieran los ejércitos modernos o los tratados internacionales, hubo una voz. Una voz que rompió el silencio del desierto y llamó a un hombre. Abraham, Dios le habló sin rodeos. Deja tu tierra, deja a tu parentela, deja la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. No era solo una promesa de prosperidad, era un llamado al destino. Un pacto eterno entre lo divino y lo humano. Pero como toda promesa de poder, traía consigo el precio de la separación. Lo que comenzó como una bendición, se convirtió también en una línea divisoria. Un punto de inicio que, siglos después, aún marca el alma de pueblos enteros. En aquel día, no solo nació una promesa, comenzó una historia que jamás dejaría de arder. El tiempo pasaba y nada ocurría. La promesa hecha a Abraham parecía desvanecerse entre la arena del desierto. Sara, su esposa, estéril y envejecida, sentía cómo la espera se transformaba lentamente en angustia. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. En un intento de adelantar los tiempos de Dios, ofreció a su sierva egipcia, Agar, como vientre para la promesa. Abraham aceptó, y nació Ismael, pero aquel niño no era el cumplimiento final, era el inicio de una grieta profunda, un hijo concebido en la impaciencia humana, no en la soberanía divina. Sin saberlo, Abraham y Sara acababan de plantar las semillas de una rivalidad milenaria, un acto que parecía razonable en su momento. Se convirtió en el origen de un conflicto que atravesaría generaciones. No era solo un error. Era el principio de una división espiritual que cambiaría la historia de toda una región. Y aún faltaba lo más importante. El verdadero hijo de la promesa estaba por venir. Agar, embarazada y perseguida, huyó al desierto. Soñaba con escapar del dolor, pero allí, en medio de la nada, fue encontrada. Un ángel del Señor se le apareció. No para reprenderla, sino para revelarle un futuro, un destino. Una advertencia. Tu hijo será como un asno salvaje entre los hombres. Su mano estará contra todos, y todos estarán contra él. Vivirá en constante conflicto con sus hermanos. No era una maldición. Era una descripción clara del camino que Ismael recorrería. Un camino de lucha, de resistencia, de supervivencia. Desde el primer suspiro, su vida estaría marcada por la confrontación. Aquel niño no solo heredó la sangre de Abraham, sino también una existencia de tensión constante, de manos levantadas en defensa, de ojos siempre atentos a la traición. Ismael no sería olvidado. Dios lo escuchó. Pero su historia estaría entrelazada, para siempre, con el eco del conflicto. Cuando todo parecía imposible, cuando las canas ya cubrían la cabeza de Abraham y el vientre de Sara había sido declarado estéril. Ocurrió lo impensable. A los 100 años, Abraham fue padre, y Sara, a los 90, rió, no de burla, sino de asombro. Porque Dios había cumplido su promesa. Nació Isaac, el hijo del pacto. El heredero anunciado desde lo alto. La casa se llenó de júbilo. Pero bajo esa alegría se escondía una nueva tensión. Ahora eran 2 hijos, y 2 destinos. Ismael, el primogénito, llevaba el peso de haber sido el primero. Isaac, el menor, llevaba el sello del favor divino. El corazón de Abraham, dividido. Amaba a los 2, pero sabía, como todo padre sabe en lo más profundo, que uno había sido elegido. Dios no dejó lugar a dudas. Con Isaac estableceré mi pacto. Será un pacto eterno para su descendencia. Y así, lo que comenzó con una promesa, ahora se transformaba en una separación inevitable. El ambiente en la casa de Abraham se volvió insostenible. Un día, Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Lo que pudo parecer una simple travesura, encendió una llama que ya ardía en silencio. Sara no dudó. Exigió que Abraham expulsara a Agar y a su hijo. El dolor fue inmediato. Abraham amaba a Ismael. Lo había criado. Lo había abrazado como su primogénito. Pero Dios intervino. Le habló al corazón del patriarca. No te angusties.
Haz lo que Sara te dice, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Y así con lágrimas contenidas, Abraham despidió a Agar e Ismael. El desierto los recibió, seco e implacable. No era solo una despedida familiar, era la ruptura de una línea, la división de caminos que marcaría generaciones. Dos hermanos, separados no solo por distancia, sino por propósito, por promesas distintas. En ese día, comenzó una historia paralela. Una historia de dolor, resistencia y supervivencia. Ismael no desapareció. En el desierto, protegido por la mano invisible de Dios, creció fuerte, libre y fiero. Se convirtió en padre de 12 príncipes. Sus descendientes poblaron regiones inmensas, formando las naciones árabes que rodearían a Israel por milenios. Isaac, en cambio, recibió el pacto eterno. De él nacería Jacob, y de Jacob las 12 tribus, 2 hermanos, 2 linajes, 2 destinos opuestos pero entrelazados. La bendición de Dios acompañó a ambos, pero el pacto espiritual, la promesa del Mesías, quedó con Isaac. Lo que parecía una pequeña diferencia se volvió un abismo con el paso de los siglos. Las naciones crecieron lado a lado, pero jamás como aliadas. Surgieron disputas, rivalidades, guerras territoriales y religiosas. Hoy, siglos después, seguimos viendo el fruto amargo de aquella separación. No fue solo una cuestión de tierra, fue, y sigue siendo, una batalla por propósito, por legado, por identidad. Jerusalén, ciudad deseada, disputada, adorada y atacada. Cada piedra lleva el peso de un pacto. Cada muro guarda ecos de una promesa eterna. Dios le dijo a Abraham: toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia, para siempre. Esa promesa fue renovada a Isaac, luego a Jacob, y vivió en los corazones de sus hijos por generaciones. Pero para los descendientes de Ismael, esa herencia parecía una injusticia. ¿Cómo una sola nación podría reclamar exclusividad sobre una tierra tan codiciada? Con el tiempo, la tierra prometida se convirtió en el epicentro del conflicto. Jerusalén pasó a ser símbolo de lo que se tiene, o de lo que se perdió. Y lo que el mundo ve hoy como un conflicto geopolítico, en realidad, es la superficie de una herida mucho más profunda. ¿A quién pertenece la promesa? ¿Quién tiene derecho legítimo a esta tierra? Mientras esta pregunta no sea resuelta espiritualmente, ninguna diplomacia traerá verdadera paz. A pesar del dolor, de la sangre y de siglos de separación, la historia aún no ha terminado. Los profetas de Israel hablaron de un día diferente. Un día donde las espadas se convertirán en arados. Donde ninguna nación levantará espada contra otra. Donde hijos de Isaac e hijos de Ismael subirán juntos a Jerusalén. No para pelear, sino para adorar. Ese día llegará con el Mesías. No con acuerdos humanos, sino con el gobierno del príncipe de paz. Él juzgará entre naciones. Él traerá justicia verdadera. Porque al final, Dios no rechazó a Ismael. Solo lo apartó del pacto principal, pero no del plan eterno. La redención fue anunciada para todos. La guerra entre hermanos no durará para siempre. Un día, toda espada caerá al suelo, y el desierto dejará de ser tierra de conflicto, para convertirse en un lugar de adoración. La promesa hecha a Abraham no era solo para una etnia, era un punto de partida. Desde el principio, el deseo de Dios fue alcanzar a todas las familias de la tierra. Y siglos más tarde, el apóstol Pablo reveló un misterio antiguo. Si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. En Cristo, la cruz destruyó la barrera. Lo que antes separaba a judíos y árabes, a Isaac e Ismael, ahora podía ser redimido. Los que luchaban por tierra, ahora podían heredar el cielo. Los que nacieron en el desierto, ahora podían beber del agua viva. Los que vivían con la mano contra todos, ahora podían extender la mano por paz. Porque al final, la reconciliación fue anunciada en Cristo. Y habrá un solo rebaño. Un solo pastor. La historia de Ismael e Isaac no es solo pasado. Es un espejo del presente, y una ventana hacia el futuro glorioso. El día llegará. Y ese día, toda rodilla, se doblará. Gracias por acompañarnos en esta travesía espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte, compartir y seguir descubriendo las verdades que se esconden detrás del verso. Hasta la próxima revelación. Que la paz del Eterno guíe tu camino.